La influenza en el estado de Guanajuato, el tema de esta noche. ¿Qué tan grave es la influenza H1N1? Pues si lo comentábamos, obviamente en los grupos de riesgo, los pacientes que presentan, por ejemplo, enfermedades crónicas, pues la cronicidad no es prácticamente en todo el organismo y su sistema inmunológico, su sistema de defensa no va a reaccionar en forma idónea o similar a la población general. Los menores de 5 años es lo mismo, su sistema de defensa se va desarrollando y los mayores de 60 años, por así decirlo, se está cansado. Eso es la importancia. Ya se ha mencionado mucho en el aspecto de que pues no se automediquen y generalmente los cuadros que hemos detectado tienen 5 o 7 días de evolución, acuden ya con nosotros, la verdad en condiciones pues ya que no son del todo idóneas. Entonces en ese aspecto instruir a la población de que la prevención pues es lo más importante. Este foro es importantísimo porque cada quien interactúa en su papel, de tal consideración que tenemos la gestión desde la prevención de tipo primaria, que es lo que tenemos que realizar. Prácticamente todas las enfermedades pueden controlarse, todos los programas tienen que realizarse el 70-80% en las unidades médicas de atención primaria, los centros de salud muy pequeños. Tenemos también el aporte, el impacto epidemiológico en forma constante, en forma objetiva y obviamente la referencia como laboratorio líder para poder, de acuerdo a la historia clínica, confirmar y después referir. ¿Cómo se contrae la influenza? Es como una infección respiratoria común, todo es a través de las gotitas de saliva, obviamente ya la persona que está enferma, al momento de estornudar o toser, puede eliminar o por ahí expulsar los virus y de alguna manera cualquier otra persona que tenga contacto con esta saliva pues puede enfermarse directamente. Entonces por ello la recomendación, todo paciente que esté enfermo, son los únicos que se les recomienda el uso de cubrebocas, no tenemos por qué caer en esa psicosis. El uso de cubrebocas nos permite evitar ese tipo de transmisión o delimitarlo un poquito, pero sobre todo el lavado de manos, agua y jabón. Y obviamente con un paralelo pues el alcohol gel, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo se desarrolla? Si alguien, no sé, pudiera tener ahorita la influenza H1N1, estornuda frente a Nacho y ya contrae ¿cómo se llama? El virus, ¿en cuánto tiempo se me puede desarrollar? Eso es lo que se denomina primera incubación. Del momento que estás en contacto hasta que puedes presentar los signos o los síntomas, puede ser variable de 3 a 5, 7 días aproximadamente. Entonces, por eso es lo que te mencionaba, la automedicación, el hecho de que acudan ya en forma, pues una evolución con mayores días, es lo que nos da la pauta, obviamente, a valorar a un paciente con grupo de riesgo, cómo va a evolucionar. ¿Puede causar la muerte de la influenza? Sí, claro. Cuando se llegue muy tarde a una atención. Sí, claro. Y esto es importantísimo. O sea, prevención y grupos de riesgo a morir. Tenemos, perdón por la palabra, grupos de riesgo ya bien determinados, obviamente tenemos que concientizarlos que tenemos el aporte adecuado, pues obviamente para poder subsidiar. Pasaba en Silao, Guanajuato, cuando sacaron el féretro de esta persona que dicen que aparentemente murió, pero aparentemente por influenza H1N1, pasaba la gente y se cubría, es decir, no sé si estamos cayendo en una psicosis o qué tan importante es estarlo haciendo. Si alguien ahorita puede estar una tos, decimos secretario, y en ese momento yo cubrirme, o desde que te veo y sé que el familiar tiene gripe, no lo voy a saludar, evitar el saludo de beso. Vaya, son las medidas generales y creo que si no tiene que ser así. El cubrebocas es los pacientes que están enfermos, para que no se disemine las gotitas, así de fácil. Uno de los aspectos, y quiero también reiterar, el señor gobernador implementó, instruyó que posiblemente el sistema de salud estatal estuviese funcionando de forma idónea, la coordinación con el eje de calidad de vida de la Secretaría de Desarrollo Social, en el sentido de que tenemos eventos muy grandes, específicamente en la Feria de León, que nosotros hemos estado trabajando, ¿no? Sí, como factor de prevención, y obviamente el hecho que pasen las peregrinaciones de los sanjuaneros. En ese aspecto fue la instrucción, no porque existe una alarma, en el sentido del compromiso de valorar, obviamente, la respuesta. Okay. No hay una alarma, sin embargo, esa es la parte donde hay que estar más atentos, donde hay una gran cantidad de prevención. El hecho de que yo esté en contacto con una persona que tiene influenza no significa que necesariamente me tiene que dar. Eso también lo tenemos que dejar claro, ¿no? Eso depende del estado inmunológico de la persona que está en contacto con la enferma, de la aplicación de la vacuna, de si en ese momento tosí, no se cubrió la otra persona. Nuevamente las medidas higiénicas, ¿no? Pero el hecho de estar yo con una persona con influenza no significa
que me tenga que dar influenza, ¿no? Porque no necesariamente que tiene que dar. No, porque si no, imagínate todos nuestros médicos que ven a pacientes con enfermedad tipo influenza o con sospecha, pues no tendríamos médicos que pudieran estar atendiendo, ¿no? A ver, hay gente que puede tener influenza y no lo sabe. Hay gente que puede tener influenza, que puede tener los síntomas, pero no acude a revisión y no tenemos un diagnóstico. Definitivamente habrá gente que la influenza le dé como una enfermedad, como una gripototota, y habrá gente que tenga un sistema inmunológico muy fuerte, que su sistema empiece a depurar el virus y que la sintomatología no sea tan aparatosa. Es que somos individuos, cada persona tiene unas condiciones y unas características particulares que pueden llegar a favorecer que el cuadro se manifieste de una forma más aparatosa y otros que sean una Vaya, me puede dar influenza y mis defensas son tan fuertes que lo puedo expulsar. Tú sin la puedes estar necesidad como de portador asintomático. Eso es lo que les decía de las pruebas que se han referido. Portadores asintomáticos, en ocasiones hasta la detección y no tuve ninguna manifestación o fueron muy leves. Esto vale la pena. Otra de las situaciones que también comúnmente detectamos es la aplicación de la vacuna en el sector salud. Dice, no, es que no es lo mismo que la que se aplica a nivel privado. Por favor, son los mismos laboratorios y prácticamente no pasan de 3 laboratorios a nivel internacional que son los productores de esta vacuna. Es decir, tenemos la calidad y además la red fría que maneja el sistema de salud, es decir, que la vacuna esté con características adecuadas para su administración, es la mejor, la vean por donde la vean, a nivel institucional. A ver, ahora yo pregunto, ¿los médicos están capacitados todos para poder identificar? Nos pasó con el caso del dengue, ¿no? Cuando apareció en la ciudad de Guanajuato, claro, que no sabían, se presentaba un cuadro y el médico no lo identificó, cuando en algunas partes de la República es tan común. Pero también hicimos algo bien importante. Hay unas pequeñas cartillas que a todo el personal de salud en contacto con pacientes, y obviamente que están en unidades, se les referenció la semana pasada. Prácticamente en primera instancia son 5,000, donde nos dan la valoración, las características clínicas del cuadro, inclusive las dosis de tratamiento de acuerdo al peso y cómo tomar la muestra para que sea obviamente del todo idónea, poderla referir, y de igual situación, los pacientes de acuerdo a una semaforización, cuáles tienen que instruirse, medidas ventilatorias inclusive, y esto no significa que los médicos no estén capacitados, representa que son medidas que tenemos que insistir para que ningún paciente obviamente deje de ser atendido en forma adecuada. Es diferente lo que ocurrió con dengue y lo que se presenta con influenza. Influenza es un padecimiento que ya tiene mucho tiempo, desde 1994 inició la vigilancia como tal de la influenza. En 2006 se hizo ya un paralelo para poder estar monitoreando todos los tipos de virus, pero obviamente que todo el personal de salud está capacitado. Esto se fortalece, como me lo mencionaba el doctor Ortiz, y es previo a la temporada invernal, a manera de recordatorio y estar conscientes de que el personal, a lo mejor garantizar que el personal nuevo que va ingresando con cualquier institución, garantizar que también tenga... Pero puede confundir la sintomatología el médico. Es decir, como tú dices, ha estado toda la vida la influenza, pero de influenza brinca a influenza H1N1. Digo, como todos los seres humanos, ¿no? Pero difícilmente es un cuadro muy característico de la influenza como para poder pasarlo por alto. Es una postración que le da al paciente, es un inicio muy súbito, es una gripa que no se parece con las demás, ¿no? A lo mejor con el resto puedes iniciar tranquilamente con escurrimiento nasal, a lo mejor un poquito de cefalea, pero con la gripa que te da por influenza es un padecimiento que es súbito. ¿Cuál es la sintomatología? ¿Me lo puedes repetir? Y nada más un poquito antes de la sintomatología, y también hay insistir con la población. Si yo tengo síntomas, fui a una revisión, aparentemente está bien, te dan un sintomático, pero no mejor, tengo que regresar con el médico. Todos los médicos, todo el personal médico de la Secretaría de Salud está capacitado y tiene la capacidad de detectar, diagnosticar oportunamente una enfermedad tipo influenza. De la misma manera tratarlo, pero si yo como paciente, la responsabilidad que yo tengo como paciente no mejoro, tengo que acudir nuevamente con el médico y decirle, empeoré, me siento muy mal, no mejoro, el medicamento no me respondió. Entonces de ahí, bueno, la no curiosidad, sino bueno, pues de ahí la formación, la preparación que tiene cada médico para responder ante ¿Por qué el crecimiento a la irresponsabilidad de la gente? Que siempre decimos, la Secretaría de Salud no aplicó las vacunas a tiempo, bla, bla, bla.
pero qué tanto uno como paciente, es decir, yo puedo tener algún cuadro gripal y poder ir con el médico, me dice, ven pasado mañana, y ya me sentí bien con los medicamentos que ya no acudí, entonces, ¿qué tanto pues la gente? Yo agregaría inclusive también el sobrediagnóstico, pero ante la duda damos tratamiento. Generalmente las infecciones de tipo viral de estas características se autolimitan, es decir, con o sin medicamento la evolución va a ser la misma. En 2-3 días estoy muy bien. Pero aquí la importancia que ante la duda, con los datos nuevamente te los retomo, los podemos dividir en dos. Los pacientes con sospecha, me duele todo, tengo tos, tengo moco, tengo también inclusive en ocasiones fiebre de más de 38 grados, con una evolución de más de 2 días, me puedo acompañar de diarrea, estoy postrado en la cama. Esos son casos sospechosos. El médico está obligado a dar atención, ante la duda, iniciar tratamiento. Posterior, obviamente, la toma de muestra. Los pacientes que tienen las mismas características con dificultad para respirar son, obviamente, datos de insuficiencia o infección respiratoria aguda grave. Y esto es algo característico, pues, nada más con el hecho de ver que me falta el aire, pues obviamente ya estamos obligados a dar una atención mucho más extensa. También los dos grupos importantes, los mayores de 65 años, que aunque no tengan fiebre, estamos obligados a atender. Y los menores de 5 años, no saben expresarse, no saben referirlo. Tenemos, obviamente, con el hecho de verlos con irritabilidad, iniciar tratamiento. Ante la duda, iniciar tratamiento. Nosotros ya verificaremos, obviamente, esa solicitud expresa para administrar el medicamento y también será una pauta importante para ver, obviamente, los datos representativos de este padecimiento. La aplicación de la vacuna en el sector público no tiene precio, en el privado tampoco. Hay obviamente instituciones que pues obviamente tienen que, porque el médico las compra. Las instituciones privadas tienen que, obviamente... ¿No suministra la Secretaría de Salud a las instituciones privadas? Nosotros tenemos nuestro grupo, nuestro universo detectado de riesgo y es cuando obviamente se administra. Es una cosa bien importante, es un derecho, no es una obligación, pero no nos cuesta. Tenemos la oportunidad. Lo que no podemos hacer es que nos estemos vacunando prácticamente en febrero, cuando ya llevamos muchos meses de exhorto a la población, de recomendaciones de prevención para poder administrar este biológico. 1 millón, ¿cuántas dosis? Aproximadamente 1.250.000 dosis en todo el sector salud. La Secretaría de Salud completa alrededor de 480.000 dosis. ¿Y alcanzó para todos los viejitos y población azul? Sí, claro, dentro de nuestro grupo poblacional objetivo, el 100% se vacuna. Vamos a hacer algún momento del virus de la influenza. ¿Puede viajar? ¿Puede ser diferente? Bueno, se desarrolla diferente en las personas de acuerdo qué tantas defensas o no pueda tener. Son diferente un niño, un adulto, pero el virus de la influenza, viaja, es diferente en Guanajuato, lo platicaba hace un momento en el corte, que pudiera ser en Chiapas, que pudiera ser en la frontera norte. Habitualmente el comportamiento en una zona geográfica es el mismo, se determina por zonas geográficas y eso pues lo hacen los estudios epidemiológicos, por eso la epidemiología. Yo establezco en qué zonas cómo se va comportando y que cabe hacer mención que al ser un virus es una máquina genética, es una máquina de ingeniería genética. Los virus, como todas las bacterias también, modifican su comportamiento ante la defensa, o sea, la defensa para la sobrevivencia. Entonces, lo que mencionaba la doctora Ligia, estos virus pueden mutar, pueden cambiar, de ahí que tienen un nombre, influenza A, H1N1, puede ser H7N3, o sea, el H y el N son unas proteínas que contienen su superficie el virus, que van cambiando de un virus a otro, y esto lo hacen por mecanismos de sobrevivencia. Definitivamente, si tú me dices, el virus que está circulando en todo el continente americano es el mismo que está circulando, por ejemplo, en Asia, pueden ser diferentes, porque esto depende pues de las características del virus, del tratamiento, la resistencia. También de ahí la importancia que se haya concentrado el medicamento solo en la Secretaría de Salud para evitar la automedicación, porque ante estas situaciones y el tema, pues yo voy a la farmacia y pido el medicamento. Tengo algún síntoma de gripa, decido tomármelo. De ahí puedes generar resistencia. Bien, lo decíamos, el tipo de influenza que está circulando ahorita, que es la influenza A, H1N1, es sensible a este medicamento
no hay resistencias, pero esto es gracias a todos los mecanismos que se han instalado y que la gente no se automedica. Los virus circulan, pero pueden cambiar y todo lo hacen por el mecanismo de sobrevivencia. Ahora, ¿cómo lo tienes el panorama, señor secretario?